El Salmo 73 es un salmo sapiensal. Este salmo y el Salmo 49 guardan una estrecha relación, mientras que el Salmo 74 es un lamento colectivo y un grito de angustia por la destrucción del templo. Hoy estamos en nuestro día 129 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Salmo 73, libro tercero. El fin de los malos en contraste con el de los justos. Salmo de Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan de su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Salmo 74. Plegaria en medio de la destrucción, másquil de Asaf. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad y de este monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estándares por señales. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque. Y ahora toda su obra detalla. Hacen pedazos con hachas y martillos. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, arrastrémoslo por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales.
ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol, tú has establecido todos los términos de la tierra, tú has hecho el verano y el invierno. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, no olvides para siempre la vida de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido, alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que sube continuamente. Para reflexionar. Asaf es una figura destacada en la historia bíblica que aparece tanto en el libro de Primera de Crónicas como en algunos salmos, incluido el Salmo 73. En Primera de Crónicas, Asaf es mencionado como uno de los líderes de adoración designados por David para ministrar en el templo. Su papel incluía dirigir a los levitas y músicos en la adoración a Dios. Además, Asaf es reconocido por su habilidad poética y musical y se le atribuyen varios salmos, de los cuales hoy vamos a analizar dos. Sabemos que Dios es bueno, pero ¿qué tal se ve reflejada esta verdad en nuestras vidas? Sus bondades en el pasado son una fuente de esperanza para nuestro presente y nuestro porvenir. La lucha de no confiar en Dios es tan común en la vida de los creyentes. Luchamos por no poder ver la bondad de Dios en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en la vida de las personas que nos rodean y que amamos profundamente, en las personas cercanas a nosotros que no son salvos. En general, luchamos por ver la bondad de Dios en su perfecta voluntad para nuestras vidas y olvidamos las maravillas que ha hecho a nuestro favor. Este salmo, el Salmo 73, comienza afirmando que Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. El salmista sabía y escribe en los siguientes versículos sobre sus vacilaciones y falta de contentamiento con lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero él pudo finalmente afirmar que Dios es bueno. A pesar de las circunstancias, de la falta de fe y de la falta de gozo en la providencia y voluntad de Dios, esta es una verdad inalterable. No importa cómo veamos las circunstancias de nuestra vida y de las personas que nos rodean. No importa cómo veamos el mundo caído y cómo se va precipitando hacia el mal. Hay una verdad inalterable y esto nos debe traer seguridad. Dios es bueno siempre. Él nos conoce, conoce nuestras necesidades. ¿Quién mejor que Él para proveer para ellas y guiar nuestras vidas? Dios obra incluso en medio de nuestras circunstancias para cumplir sus propósitos, conformándonos a la imagen de su Hijo. Dice el salmista, entonces que estuvo a punto de tropezar y casi resbaló. Asaf seguramente se dio cuenta de que estuvo a punto de soltar la mano de Dios y dejarse ahogar por la desesperanza. Pero él entendió cuál era la raíz de su problema. Tuvo envidia de los arrogantes, de la vida de los impíos. Comenzó a definir a los impíos con su punto de referencia y comparación. El salmista envidiaba de otros la prosperidad que tenían. Parecía que no tenían congojas en su muerte y que no pasaban trabajos arduos como todos los demás. No parecía que tuvieran problemas.
La soberbia los caracterizaba, eran violentos, burlones, hablaban en contra de Dios. El problema no era lo que los impíos tenían, sino cómo Asaf estaba interpretando la realidad al margen de Dios. Por otra parte, Asaf creía que él tenía tantos problemas que los veía como castigos. Las circunstancias de su vida parecían tan injustas y difíciles de sobrellevar. Él osó decir que en vano había buscado la rectitud y la pureza de su corazón. No le iba bien como a los impíos. Para él, Dios tenía mano dura. Veía la maldad de los impíos y no hacía nada. Dios era más bueno con ellos, o al menos eso era lo que él pensaba. Lo que sucede es que en lugar de ver la bondad de Dios, Asaf enfocó su vida en sus circunstancias y consideró que tenía más dolor y pruebas que los demás. Hasta comenzó a sentir lástima por sí mismo. ¿Te ha pasado esto? En los siguientes versículos vimos que cuando dudamos de la bondad de Dios, el resultado es la amargura. Nos hace perder el gozo, nos ciega, nos volvemos torpes, sin entendimiento. Salmo 73, 21 y 22. ¿Qué peor cosa podemos hacer como hijos de Dios que cegados por la visión terrenal no podamos ver la bondad de Dios y su abundante gracia derramada en nuestras vidas? Dios nos da de sabiduría para entenderlo, con muchos límites, porque nuestra mente tan finita, pero nos permite vislumbrar cada vez un poco más cómo es Él, cómo es su carácter, cuál es su voluntad. Sin embargo, nos conformamos con tan poco, nos envolvemos y enfrascamos en nuestras circunstancias terrenales que no nos permiten ver la claridad de su bondad. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, dice el versículo 17. No fue que cambiaran sus circunstancias, fue que cambió su perspectiva de entrar en la presencia de Dios. Estar continuamente ahí, escudriñando su palabra, meditando en el Evangelio y hablando con Él en oración, es lo que nos pone en la perspectiva correcta para ver las cosas. ¿Por qué? Porque es donde podemos ver a Cristo. Después de haber recorrido los 4 evangelios, en estos primeros meses del año y sobre todo Juan, que terminamos hace algunos días, pudimos ver que Cristo, en medio de todas las circunstancias que vivió, demostró ser el justo por excelencia y no envidió a los impíos. Desde que nació fue buscado y perseguido por ellos para darle muerte. Al iniciar su ministerio y en los 3 años posteriores, tuvo mucha oposición de parte de quienes se decían ser maestros de las Escrituras. Sus discípulos y amigos más cercanos huyeron en el punto más crítico de la maldad de sus enemigos. Incluso cuando fue apresado y maltratado, él sufrió viendo prosperar al mal. Él no pensó como el salmista que en vano había buscado vivir rectamente y cumplir la ley, si al final el Padre lo iba a abandonar al estar colgado en un madero. Lucas lo expresó de esta manera en el 9:51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No había nada que lo detuviera de cambiar el propósito por el cual se había encarnado dejando su gloria. Traerá muchas ovejas a su redil por medio de su sacrificio perfecto en la cruz para que tú y yo podamos tener una herencia. A Dios mismo. Él es nuestra herencia. ¿Qué tal si haces de los últimos versículos de este salmo una oración? Oh Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseamos en la tierra. Nuestra carne y nuestro corazón pueden desfallecer, pero tú, Señor, eres la fortaleza de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Porque los que están tan lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para nosotros estar cerca de Dios es nuestro bien. En Dios, el Señor, hemos puesto nuestro refugio para contar todas sus obras. El Salmo 74 fue escrito por Asaf y probablemente después de la destrucción del Templo de Jerusalén, posiblemente refiriéndose a los eventos que llevaron a esta catástrofe.
Siendo Israel las ovejas de su prado, su herencia, ¿por qué permitiría Dios esta providencia? En los primeros 11 versículos, el salmista se dedica a hacer un clamor a Dios, haciendo un recuento de todo lo que sucedió y de cómo se sentía el pueblo en ese momento. Sentían que Dios los había abandonado y dijeron, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? Para ellos parecía que Dios se había olvidado de ellos. Eran su pueblo elegido y exclamaron, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad. Estaban atemorizados porque los enemigos hicieron una destrucción total del templo y con arrogancia declararon que los arrasarían. Por eso repitieron las palabras de estos malvados, dijeron en su corazón, arrasémoslo por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No escuchaban la voz de Dios por ninguna parte y expresaron, no vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Señor, ¿hasta cuándo? Creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho cuando estamos pasando por momentos difíciles o de aflicción. Muchas veces nuestra mirada está más en nuestras circunstancias que en el Dios de las circunstancias. Olvidamos que Él es el Rey y que Él gobierna sobre todo. Las situaciones a nuestro alrededor ocultan su mano, pero Él sigue estando en control. En ocasiones Dios permite estos momentos para hacernos reaccionar, para hacernos entender que vamos por un camino equivocado o que hemos sido negligentes en obedecer. Estos momentos también evidenciaban la necesidad del pueblo de volver a Dios. Pero Asaf ora a Dios recordándole su poder, su omnipotencia y ahora lo alaban por todo lo que ha hecho con su mano poderosa desde el inicio de la historia, reconociendo que Él es rey, que Él creó todas las cosas, el amplio mar y los monstruos marinos que Él mismo puede domar. Él permitió que el diluvio ocurriera y al mismo tiempo hizo que las aguas se secaran. Él hizo el día y la noche y tiene control sobre las estaciones del año que Él mismo estableció. Y ahora, con esa seguridad, suplican su ayuda, pidiendo un pago justo para esos adversarios que no habían tenido temor ante el Todopoderoso y habían afligido al pueblo. Aunque él no podía ver señales ni podía ver el fin de esta providencia, él recuerda al Señor su pacto e implora que Él se levante y defienda su causa. Solo Él podría librarlo de los enemigos. Así es nuestro Dios, un Dios que hace pacto con sus hijos y aunque nosotros en nuestra carne nos encontremos en medio de nuestra pecaminosidad constantemente fallemos, podemos confiar en que el Dios de pacto Podemos confiar en que el pacto de Dios a nuestras vidas no depende de nuestras obras como base de aceptación, sino en la obra perfecta de Cristo. Por el sacrificio de Cristo es que hemos recibido un nuevo pacto, en el que nunca, en el que hemos recibido la justicia de Cristo. Ahora el Padre nos ve como justos delante de Él, como si nunca hubiéramos hecho maldad, y Él se complace con nosotros. Qué glorioso esto, ¿verdad? Y ese mismo pacto en Cristo nos recuerda que en medio de nuestras circunstancias adversas, Él está en control y todo es usado para nuestro bien y como fin último para su gloria. Para meditar, ¿dudas en tu corazón de la bondad de Dios o te has aferrado a Él como tu herencia eterna en medio de tus dificultades? ¿Sigues el ejemplo de Cristo de llevar tu causa a quien juzga justamente? ¿Esperas pacientemente en el obrar del Señor con un corazón enseñable para entender sus propósitos? Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 129. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.